Auspicia a Impacto Económico. Ser parte de Oldelval es ser parte de algo mucho más grande. Somos la energía que nace de nuestro suelo, la energía que recorre nuestras tierras, que une campos, industrias, ciudades y nos conecta a todos. Ser parte de Oldelval es ser parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Continuamos con el consultorio impositivo junto a dos destacados colegas, el contador Carlos Soto y el contador Juan Cruz Tonelli. Antes de ir al tema de blanqueo de capitales, referido al impuesto a las ganancias, ¿qué pasa con el asalariado? ¿Este proyecto le resulta favorable? ¿Lo perjudica? No, claramente lo perjudica porque es una modificación grande, donde pasamos de estar eximidos a partir de 2.400.000, 2.500.000 pesos, estábamos eximidos de impuestos, y volvemos a un régimen parecido al que teníamos durante el 2023 hasta septiembre, que te obliga a pagar el impuesto por montos mucho más bajos, están hablando de 1.400.000 o 2 millones, dependiendo de la cantidad de cargas de familia y deducciones, pero volvemos a un esquema tradicional, si se quiere, de liquidación, con lo cual va a haber muchos más empleados que van a pagar impuestos. Sumado a que en el proyecto, analizándolo fríamente, hay 10 o 12 eliminaciones de exenciones o de conceptos que se consideraban no alcanzados por el impuesto, que ahora van a empezar a pagar. Entrando directamente en eso, tenés, en el caso de los médicos, le eliminan la exención de las guardias, se elimina la exención para el aguinaldo, se eliminan exenciones para algunos servicios militares, y en el caso de los petroleros lo que se incorpora es que solamente van a estar eximidos los que trabajen en boca de pozo, y da una definición de boca de pozo. Con lo cual, algunos que se pegaban a esa interpretación de una vieja ley que estaba establecida solamente para el convenio 396 en aquel momento, que son los petroleros comunes, había trabajadores de transporte que estaban pegados, había trabajadores del petróleo jerárquico que también se adherían a esa ley, hoy quedarían afuera y por lo tanto empezarían a pagar sin ningún tipo de exención de ningún tipo. Claro. Se aumenta la base imponible. Exactamente. Sí. Juan, ¿algún agregado? Agregar como cuestión de fondo quizás, o como interpretación no técnica, sino más política. Históricamente, esto que menciona Carlos, la mayoría de las deducciones personales que favorecían al asalariado están previstas en la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? En algunas leyes, digamos, año 2003, 2004, se había delegado en el Poder Ejecutivo la posibilidad de que el Ejecutivo gatille ese artículo para incrementarlas. Entonces, presión social, presión sindical, jugada política, decreto del Ejecutivo, se aumentaban las deducciones personales. Entonces, la distancia entre la empresa y el asalariado lo solventaba el Estado, digamos, con un decreto gatillo, digamos. Como era un beneficio para el asalariado, digamos, nadie se quejaba. ¿Quién se quejaba? Siempre los autónomos, porque eran beneficios que favorecían al empleado en relación de dependencia, ¿sí? Y no al autónomo que no recibía tales beneficios. Quizás la lectura pueda ser, como Estado me salgo de ahí, ¿sí? Que es lo que venimos viendo, resuélvalo entre empresa y empleador. Empresa y empleador. Y empleado, Sí, igual la empresa, en el caso puntual de los petroleros, la empresa lo va a sufrir en su bolsillo. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo establece que parte del impuesto a las ganancias se lo tiene que devolver. Obviamente, si hay más retención de ganancias, va a haber más devolución que tenga que hacer la empresa y por ende va a tener algún costo mayor la empresa por la devolución de ese impuesto a las ganancias para el empleado. Sí hay buenas noticias para los autónomos. A partir del 2024 hay un incremento muy importante en el mínimo no imponible, en la deducción especial, pero recién lo vamos a notar en junio 2025. Por ahora el proyecto no nos resuelve nada durante este año. Sí. Ahí Caputo dijo que podía estar en vigencia antes en función del resultado de las cuentas fiscales, ¿no? Sí, pero para eso tienen que modificar la ley. La ley, así como está planteada, dice mínimo no imponible para el 2024, deducción especial para el 2024. Hace esa diferenciación. No, para 2023 no tocan respecto de autónomos, salvo alguna pequeña corrección en la escala del impuesto, no hay modificaciones relevantes. Bien, siempre el contribuyente pierde. Para 2024 sí, esperemos que para 2025 se empiecen a notar las diferencias y algún tipo de beneficio. Con respecto al tema blanqueo de capitales, principales consideraciones. Y el blanqueo de capitales, digamos, tiene varias, es bastante amplio, digamos, tiene varias aristas que tener en cuenta.
Como fecha, digamos, de adhesión máxima está prevista que podamos adherir hasta el 30 de abril del 2025. Ah, bien, amplio. Establece de ahí para acá distintos momentos, ¿sí? Que lo define en etapa 1, etapa 2 y etapa 3, que tendrá que ver con el plazo desde la reglamentación de AFIP hasta el 30 de septiembre, si no me recuerdo. Sí. Del 1 de octubre al 31 de diciembre y del 1 de enero al 31 de marzo. Esas fechas lo que te marcan son distintos montos a pagar como condicionante para acceder al blanqueo. Claro, cuanto más temprano accedas. Exactamente. Exacto. Y te establece un delay entre la fecha en que vos comunicás me quiero adherir y la fecha en que posteriormente presentás la declaración jurada con la documentación respaldatoria y la liquidación del impuesto. Claro. En esos dos momentos vos tenés que, digamos, primero manifestar que querés adherir, y en ese momento eso implica que vos tengas que pagar no menos del 75% del impuesto que vos querés regularizar. Por eso es muy importante poder hacer un análisis completo de la determinación de la base imponible, que se va, digamos, va a determinar, la base imponible se va a dolarizar de acuerdo a un tipo de cambio, que no va a ser el oficial, va a ser un tipo de cambio establecido por la reglamentación, ¿sí? Un tipo de cambio de... ¿cómo sí, es de regularización, de o sea, hace un mix entre contado con liqui, es un tipo de cambio muy particular. Sí. Importante tener en cuenta, planificar el que está pensando en entrar al blanqueo, planificarlo, porque, como bien dice Juan, en la fecha en la cual se decida ingresar hay que pagar el 75% del monto que vas a blanquear. Claro, perdón, del 5% o de la alícuota que tenés que pagar por blanqueo. Claro. Y es muy costoso pagar el 70%. Sí. Claro. Equivocarte, digamos. Te cobran como una especie de sanción, un 100% adicional a lo que pagaste, mal. Del saldo que te queda, digamos. No, del saldo. Del saldo. Del saldo. Ahora, y a nivel macro, ¿cómo ven este proyecto? ¿Incentiva el blanqueo de capitales? ¿Es medio...? Yo creo que esto depende. tiene que ver con el caso particular. Dependiendo del caso particular, poder analizar tiene una cuestión quizás más atractiva con el tema del blanqueo de dinero, digamos, ¿sí? Dinero en efectivo, Ajá. porque tiene un tratamiento muy particular, en donde si vos lo inmovilizás un tiempo hasta el 1 de enero del 2026, lo podés durante ese tiempo invertir en algunos fondos comunes de inversión, algunos títulos o bonos que te establezca la reglamentación, ¿sí? Y los dejás ahí, los retirás el 1 de enero del 2026 y no pagás a costo cero. Ahora, si en algún momento, que esta es la diferencia que advierto en blanqueos anteriores, en el blanqueo anterior, el de la 27260 del 2016, El de Macri. Claro. Sí, el de Macri, que si vos querés retirar el dinero, como vos el dinero lo tenés que ingresar en la etapa 1, que es la que va al 5%, eventualmente si retirás el dinero te van a cobrar el 5% como retención de pago único definitivo. Si no lo podés retirar en efectivo, lo tenés que transferir a otra cuenta. Pero también tenés otra opción, que es retirar el dinero, utilizarlo para pagar este impuesto o eventualmente el impuesto de la regularización de bienes personales con el plan que tiene acá, que es bastante específico. Entonces vos si lo utilizás para pagar impuestos, no vas a pagar ese 5%. Lo cual, si no mal recuerdo, en el blanqueo anterior, vos para pagar ese pago a cuenta tenías que usar plata llamemos blanca, digamos. Ahora te deja usar la plata que blanqueás para pagar el impuesto. Ok. Sí, y aparte tiene un umbral bastante interesante de $100.000 que no te hace pagar impuestos. O sea, no tenés que pagar ningún tipo de sanción por blanquear hasta $100.000, que es un número interesante, digamos. O sea, de 100.000 para arriba. De 100.000 para arriba pagas 5, 10 o 15, depende de la etapa en la que ingreses. Hasta 100.000 estás eximido de pago. Sí, haciendo la salvedad de cuando el blanqueo de que los 100.000 se proporcionarían cuando vos sos mi papá, vos sos mi mujer y yo soy tu hijo y vamos en familia, digamos, ¿no? Los 100.000 aplican para el grupo, Claro, digamos, para el grupo ¿sí? familiar. Sí. Porque si no, cada uno dividiría el blanqueo y te aumentas el mínimo a $500.000. Yendo a un impuesto provincial, como es ingresos brutos, la carga es importante, ¿no? De hecho, es el tercer impuesto en porcentaje de recaudación a nivel país. Hemos perdido o se ha abandonado el concepto que traíamos del último pacto fiscal, de la estabilidad fiscal, donde podías defender en algunos casos alícuotas al 3%. Hoy la alícuota general, salvo actividades particulares, ronda el 5%.
Sí, sí, la alícuota básica es el 5, después tenés actividades con alícuotas superiores, como los comisionistas, actividades financieras, y actividades con alícuotas inferiores, como construcción, algunos servicios, pero el tema es el 5%, que además en general es retenido por el banco en cada movimiento y es retenido por los clientes, con lo cual puede hacer que incluso la alícuota sea superior en caso de acumulación de saldos a favor, sea en Neuquén o en otras provincias. Y, como bien dice Juan, se han perdido 2 o 3 beneficios que estaban establecidos y que venían de arrastre, como el beneficio de estabilidad fiscal, que te permitía reducir alícuotas. Tampoco se prorrogó el beneficio del bono por inversiones productivas, que las empresas lo habían tomado como una muy buena herramienta. Tampoco se prorrogó, con lo cual lo que hubo fue un incremento que se notó en el bolsillo de las empresas porque el salto de tasa fue muy grande, sobre todo que es por monto facturado directamente. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Claro, como ejemplo, como parámetro, digamos, simple, pensemos que el impuesto a las ganancias uno lo tiene como el impuesto quizás más caro porque es el 35%, pero es el 35% un margen, ingresos menos gastos. Claro. En el impuesto sobre los ingresos brutos, ese 5% sobre la venta neta. Claro. ¿Sí? Entonces, haciendo una comparativa de una pyme común, digamos, una mediana, una pequeña, te podés encontrar con que la carga impositiva de ingresos brutos hoy es más importante, más alta que el impuesto a las ganancias. Sí. Sí. ¿Y qué dicen sus clientes? ¿Cómo ven la realidad de sus clientes en este contexto, bueno, de ajuste necesario por un lado, pero tenés aumento de impuestos a nivel provincial, bueno, una posible tasa barra impuesto a los combustibles? ¿Cuál es la realidad de Y hay preocupación porque ven que los márgenes empiezan a reducir, que el componente impositivo otra vez está tomando un relieve que no lo tenía. Se notó mucho en la primera liquidación de ingresos brutos, que todos te decían, pero ¿por qué me sale tan caro? Y porque tuviste un 2% de incremento de tasa que no lo tenías. En impuesto a las ganancias lo que se está notando mucho o cada vez más es el impacto del ajuste por inflación impositivo, donde con un índice del 200% durante el año 2023, tema que ya lo hemos charlado, cada retiro de utilidad que hace el dueño pyme termina impactando en su declaración jurada de impuesto a las ganancias y con esa inflación del 200% te obliga a pagar casi inevitablemente porque no hay forma de compensarlo. Entonces el bolsillo lo está notando. ¿Qué te dicen tus clientes, Juan? Yo noto como una distinción entre la actividad del servicio con la actividad, llamémosle, del compraventa. En relación a que, digamos, la actividad acá no ha parado, ¿sí? Cuando Vaca Muerta está en pleno funcionamiento, acá todos los distintos anillos siguen funcionando, sigue habiendo trabajo, digamos. Lo veo como que trabajo hay, solo que cada uno está tratando de pelear su rentabilidad, de mantenerla. Pero en general la rentabilidad se ha disminuido, se ha visto reducida. En general sí, y porque es muy difícil trasladarlos. Venimos desde noviembre a ahora con una inflación acumulada de prácticamente un 80%, 75%. Entonces, quien pudo trasladarlo al producto y la actividad, la industria lo necesitó y lo trasladó, y bueno, si me lo comprás, y si no, porque, digamos, esto sigue girando, la bola sigue girando. En el servicio es más difícil, porque las actualizaciones de un servicio que es más intangible, es muy difícil de defender solo con los índices y de manera tan abrupta, ¿no? Claro, vos hablás de los servicios en general. De servicios en no general. No solo referido a las empresas en general, de servicios petroleros. Exacto. Sí, en general. En diciembre tuvimos un índice de un 25.5, muy índices que yo no recuerdo en mis 25 años. No. Está claro que hay determinadas actividades que tienen muchas posibilidades de traslado de incrementos a precio, y también hay muchos que tienen espalda para decir, bueno, no te vendo, o el precio al que vendo es este, pero esa espalda tiene un límite. Tiene un límite, y llevamos... Hubo empresas que en octubre pararon porque no sabían cuál era el panorama, y hoy están volviendo al ruedo con los acomodos que les permite el mercado, porque también es eso. Sí, tal cual. El mercado no paga cualquier cosa. Y también se ha visto actividades donde en diciembre se defendieron de la inflación y quizás subieron los precios por encima. Claro, por si acaso. El costo de la construcción, por ejemplo. El costo de la construcción aumentó de diciembre a ahora un 80% en dólares. El dólar se planchó y los costos de la construcción subieron de manera infernal. Claro.
Pero hoy se está viendo una desaceleración Sí. de precios por ahí en algunos productos vinculados a la construcción. Entonces, esto se está acomodando. Hay quien la vio y se pudo parar, y hay quien vendió mal y no pudo reponer. Distintas variado, realidades. digamos. Claro, sí, tal cual. Pero estos meses fueron muy turbulentos Claro. Sí, en cuanto a las decisiones a tomar. Dejo de vender, vendo para pagar el costo operativo y lo demás me lo guardo. Una inflación tan alta te distorsiona todo. Totalmente. Todo, sí, tal cual. Porque incluso hasta las que brindan servicios a petroleros les cuesta hacer un reajuste en los porcentajes que corresponden, porque de los dos lados obviamente hay un tira y afloje permanente, que no te quiero pagar eso, y el empresario siente que necesita cubrirlo, y ese tira y afloje está permanente. Sí, y la brecha que hay entre que se factura y se cobra, ¿no? Sí, Tal cual. exactamente. Hasta el 31 de enero, la tasa de interés resarcitoria de AFIP rondaba el 5 y moneda, 5%. ¿Qué significaba esto? Están suspendidas las ejecuciones fiscales, la PYME no tiene, dejo de pagar impuestos. A partir del 1 de febrero la tasa pasó al 17. 15 para resarcitorio y 17 para peritorio. 15 y pico. Una locura, 180, 190% anual es un despropósito. Entonces ya no era conveniente dejar de pagar impuestos. Y a partir de marzo tuvimos una disminución. Sí, pero al 12. Sí, está al 12. Entonces es como que vos tenés que evaluar, no tengo, ¿qué dejo de pagar? En algún momento la tasa de interés de ingresos brutos, de rentas, digamos, de la provincia de Neuquén, rondaba el 3 y pico, pero en septiembre del año pasado pasó al 9, entonces en algún momento convenía no dejar de pagar rentas y dejar de pagar AFIP. Hoy ya eso se dio vuelta, entonces estás todo el tiempo especulando. Y si no, la liga al proveedor que te cobra interés cero. Claro. Pero siempre el contribuyente es la variable de ajuste. Siempre. Sí. Estimados, muy interesante, temas que hay que tener bien claros para poder hacer la adecuada planificación impositiva. Sí, creo que esa es la base, tanto para la moratoria, por las distintas etapas, como el blanqueo. Un tema que no lo tocamos es bienes personales, también tienen un régimen bastante particular que también debería analizarse. Ahí hay una disminución en el Una baja también, se establece un régimen bastante particular, pero con una alícuota que baja al 0,45% respecto del 1,75% que estaba. Entonces también hay que analizar qué alternativas se toman dependiendo X variables. Bien, a favor del contribuyente. Un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Piero Agostini, asesoras de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. pieroagostini.srl.com.ar. Pausa y la actualidad económica y empresarial. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? En Sancor Seguros somos conscientes de los desafíos de la industria del petróleo y el gas. Por eso creamos Sancor Seguros Energy, un pack de coberturas integral y totalmente flexible diseñado a la medida de las necesidades de tu empresa. Conoce más en www.sancorseguros.com.ar/energy o a través de tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.